Estoy aquí. ¿Cómo estás, ella? Un poco mejor. Está mejorando. ¿Qué doctor ha dicho? ¿Aló? Mami, ¿cuándo está? Sí, estoy. Hola, mami, ¿cuándo? Hola. Estoy aquí. ¿Cómo estás, ella? Un poco mejor. Está mejorando. ¿Qué doctor ha dicho? ¿Quién, doctor? Paludismo y tifoidea. Para tipo día. Después poner suero. Sí. Es mío. Sí. Pero, ¿hay medicina para tomar? ¿O no tiene? ¿Tiene ella? Ajá. ¿Tú tienes? Sí. Ella va a coger. Ella va a coger, sí. Mami, ¿cuándo ella, no? Su nombre, Joana. ¿No? Sí. Sí, Sí. su hijo va a venir aquí de Filipinas. Ajá. Ella también. Y también tú. Sí. ¿No? ¿Tú Sí. no has visto ella? Sí. ¿Tú no has visto a ella antes? No. Solo hoy. Ahora sí que. Sí, solo hoy. Ella no va a volver a la casa. Hoy no. Va a volver a casa. Va a volver a casa. Si termina. Sí, mamá. Cuando terminar, hay que acompañar ella hasta su casa, ¿no? Sí. Ella también pan, ¿no? Sí. Ella también pan. Vete ahí su casa para tú sabes su casa, ¿no? Mamá. Sí. Después cuando tú ir su casa, para tú sabes dónde ella vivir, ¿no? Sí. Ajá. Después ella va contigo a Pilipinas. Casa. Ella va, Sí. sí, ella va también contigo a ir Pilipinas, ¿no? Sí. Porque ella no tiene familia aquí. Ella no tiene familia de bata. No tiene nada. Por eso, por favor, hay que ayudar a ella. También su niño coger pasaporte. Hasta ahora ella no coger su pasaporte, ¿no? Sí, como yo. Ajá, sí, como tú, no coger de pasaporte. Después, mamá, no hay que olvidar de amarillo. ¿Tú sabes amarillo? Esto documento para de paludismo y tifoidea. Amarillo es que. Amarillo esto documento. Pero como tarjeta, ¿no? Carta de tarjeta. Esto, ella sabe. Aya sabe. Base, yo hablar con Aya para esto amarillo. Amarillo como cuaderno. Necesito ahí de aeropuerto. Ano? Sí. Oo. Vale. Vale. Bill va a enseñar. Asan? Espera, Il va a enseñar. Espera. Meron ka? Nandun yata sa akin eh.
Sí, esto necesito de aeropuerto. Sí. ¿Aeropuerto de dónde? ¿De Bata o de Malabo? No, de Malabo, también de Pilipinas. Ajá. Sí. Cuando tú volver a Guinea, necesito aquí de Pilipinas. Hay una más documento, necesito ella. Yo enseñar, ¿ah? Sí. Ajá. Después, no hay que olvidar su casa, porque ella va contigo cuando haya a ir Pilipinas, ¿no? Sí. No, Sí. no hay que olvidar, porque si ella es buena. Mm, mm. Sí. Vale, mamá, yo quiero hablar con ella, por favor. Mm, mm. Ok. Joana, Yeah, ah, ajá. ¿Cómo estás? bien, un poco bien, tú ves ahora sudar, calor, salir. Calor salir, ¿no? No, ahora terminar. No. De suero va a terminar. No, ahora ya terminaron. Ajá. Esto mimosa, ella buena también, ¿no? Mm, Joana, sí, cuando tú ir la casa, ¿tú escuchas? Ay, no, wala na. Joana, sí, pues, ah, sí, cuando tú ir la casa, hay que enseñar tu casa, ¿ja? ¿No? Sí, sí, para ella sabe tu casa hoy, ¿no? Ajá. sí, Porque, ya sabes. porque mi mamá, esto mimosa antes, pero como mi mamá, ah, ella puede, ella, ella puede ayudar tú también. Cuando tú tienes problema allí. Ella como mi mamá. Sí, ella va a trabajar conmigo 8 años. Mucho tiempo. Sí, sí, y mi casa, sí, sí, muchos años. Por eso cuando tú quieres ayuda con ella, hay que llamar con ella. Así. Después, ella ir Filipinas también contigo. No. Ay, wala na si Joanna. So, ang bilis naman na, Joanna. Ajá. Después, Sí, sí, cuando tú ir la casa, después hay que enseñar Wesley, ¿no? Para ella saber, ¿no? sí, voy a enseñarle a Wesley. Oh, Wesley, vale, por favor. Hay que tomar mucho agua, así. Entonces, un día, sumo también. Sumo también, así. No pasa nada, falta poco. Yo mandar dinero contigo, también con ella, eso final de mes. Con cada mes así yo mandar también. ¿No? Sí, Ella acaba de venir. sí, Ah, así. Yo era tu pan, ¿no? Pan. sí, ofan. Sí. Ella también. Sí, también pan. Hay que tomar mucho zumo, así bien. Ajá. ¿Vale? Sí, Mucho filipino triste. Cuando tú enferma, no está bien así. Mm. También mi familia preguntar tú cómo está Joana, porque antes 3 días, 4 días tú estás tú no estás bien, tú tienes dolor de cabeza 4 días, sí. Por eso mi familia, yo decir, Joana no está bien. Después yo pensaba, tú tienes mucho enferma. Por eso mi familia preguntar tú cómo está hoy. Yo he dicho, está en la clínica, está en el hospital para hacer análisis. Ahora tiene paludismo y malaria. Ujú. gracias. Ajá, Sí, sí. Hay que llamarme, no pasa nada. ¿Cuál día, cuál hora hay que llamarme?
cuando tiene problema, ha? Mm, Hay que llamarme, ¿vale? vale. Ajá, vale, hay que descansar hoy, gracias, ¿no? Gracias, Ah, Raúl. Gracias. So, ayun po mga amigo. Ako naman natuwa naman ako kay Mami Kuana. Alam niyo po ba na katatawag ko lang po kay Mami Kuana. Sabi ko, Mami Kuana, ngayon lang din po yun. So, naligo lang po ako. Sabi ko, Mami Kuana, please puntahan mo nga yung kaibigan ko na si Juana. Nasa Comando China na Comando China. Tinyo Comando China na klinika. So sinabi ko lang yung Comando China na klinika, alam niya na agad. So kasi po mga amigo, yung Comando China at saka yung mga bahay po ni Juana ay malapit lang po dun yun. Kaya the time na si Mami ko na tinawagan ko agad kasi alam ko na pupunta siya agad. So mahirap po mga amigo na kung kanino ka pa po iutos. Oo, kasi pag si Mami ko na sure po na pupunta. Tingnan nyo, ang bilis po. After wala pa pong isang oras, mga amigo, nandun na si Mami ko na. Nakikiusap ako na puntahan niya si pumunta si si Mami ko na. Actually alas 11 na po mga amigo ng gabi. Nag-aalala lang ako kay Juana, hindi pa kayo makatulog ni kay Bejun kasi inaalala namin kung ano na nangyari kasi matindi po yung malaria at saka paludismo. So, yun po mga amigo. Sabi ko kay Mami ko na puntahan niya sa bahay kapag ka po lalabas siya ng ospital para at least alam ni Mami ko na yung bahay ni Juana. Actually, kahit naman kung hindi man pupunta si Mami ko na, ituro lang Juana alam ni Mami ko na kung saan pupuntahan kasi yung visa po maliit lang po yun, no, parang isang subdivision lang po yun. Pag sinabing visa, doon po nakatira yung mga Muslim, mga amigo, at yung mga bahay doon tabi-tabi lang po yun. So doon dahil nakatira sa Monica, so mas prepare ko na si Mami ko na ang tawagan at sure po makakapunta. So at least ngayon hindi na ako makangamba dahil nandun na si Mami ko na. Baka after sabi ko tawagan niya ako kahit anong oras basta emergency, sabi ko. So ayan, mapapanatag na ako at makakatulog na po ako mga amigo. Ewan ko ba mga amigo, pero nag-worry kasi ko dahil yung kondisyon ni Juana pagka malaria at saka typhoidea, hindi po yan biro. Marami pong namamatay na yan po ang sakit. Sabay po yan typhoid na may minsan po mga amigo ay malaria tapos susundan ng typhoidea. So may mga Pilipino po like si Drew dati nagkaganyan, typhoid tsaka malaria sabay. So napakalakas po na gamot yung isasaksak sa iyo. Opo, may mga gamot ay sasaksak sa iyo, direkta po yun. So ayan po mga amigo, update ko po kayo kung ano po yung mangyayari kaya kung nakauwi na ba si Juana or ano nangyari. Thank you so much po mga amigo at late na matutulog na po ako. God bless po.